Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan en esta conferencia virtual que realizamos en el marco de la celebración del del Economista, hoy 6 de noviembre de 2025. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes para reconocer la importante contribución de los profesionales de la economía al desarrollo económico y social de nuestra nación. En un contexto económico complejo, caracterizado por desafíos globales, transformaciones internas, el trabajo profesional de los economistas es desde cualquier trinchera un pilar fundamental para la toma de decisiones informadas y estratégicas. Su capacidad de análisis, su rigor metodológico y su visión prospectiva son elementos indispensables para navegar con certidumbre en la incertidumbre, diseñando las rutas que guían nuestro progreso colectivo. La labor del economista trasciende las teorías y los modelos, se materializa con el diseño de políticas públicas que impactan positivamente la vida de millones de mexicanos en la gestión eficiente de nuestras empresas e instituciones, así como en la formación académica, la investigación socioeconómica y en la construcción de un futuro más próspero y con mayores oportunidades para todos. Desde la Federación de Economistas de la República Mexicana, que me honro en presidir, les enviamos un cordial abrazo a las y los economistas e igualmente a los estudiantes de las Facultades de Economía de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Cristóbal Colón que nos acompañan en esta importante conferencia. Dicho esto, quiero agradecer a nuestro conferencista invitado, el maestro Héctor Piña Salinas, director general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOSIR por sus siglas, entidad de la banca de desarrollo sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su gran disposición para compartir sus puntos de vista sobre un tema que resulta sin duda toral para la economía del país, el financiamiento para el desarrollo y de forma particular para la agroindustria nacional, para lo cual abordará como tema central de su participación el capital de riesgo en agronegocios y las nuevas tendencias de financiamiento del campo. Así pues, en esta tarde tendremos oportunidad de profundizar en el conocimiento primero del capital de riesgo como instrumento financiero no tradicional que impulsa la inversión productiva y la capitalización de las empresas del sector agroindustrial. Y en segundo término, para conocer a mayor profundidad los programas que opera FOSIR, que se distingue por ser el primer fondo de inversión especializado para el sector agroindustrial en México y el único por parte de la Banca de Desarrollo del Gobierno Federal, cuyas acciones enfrentan el reto de alinear las políticas públicas en materia de financiamiento al sector con las necesidades de la economía real, mitigar riesgos y asegurar que las inversiones se traduzcan en crecimiento sostenido. Estoy seguro que la participación de Héctor Piña en este día aportará una perspectiva clave sobre la inversión de capital de riesgo y sobre las oportunidades de financiamiento para el sector agroindustrial ante un contexto sin duda cada vez más desafiante. Previo a iniciar la conferencia de esta tarde, le cedo el uso de la palabra al maestro Jorge Silva Rodríguez, quien es el secretario de Vinculación, Proyectos y Consultoría de la Federación, para que presente a nuestro invitado y modere esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Jorge. No se oyó nada. No se escucha, Jorge. Gracias, Rogelio. Perdón, discúlpenme. Gracias, Rogelio. Gracias a todos los que están sintonizándose en esta tarde para esta conferencia de la coyuntura. Les comento brevemente del amplio currículo de Héctor Francisco Piña Salinas. Es originario de la Ciudad de México, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Además, cuenta con una maestría tecnológica en agronegocios por el Colegio de Posgraduados, programa de alta dirección en capital privado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, diplomado en finanzas corporativas, diplomado en finanzas bursátiles por el ITAM y diplomado en evaluación financiera aplicado a los proyectos de inversión y de management financiero por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Héctor tiene una amplia trayectoria en el FOSIR, del cual nos va a hablar esta tarde, en donde actualmente ocupa el cargo de director general y previo a ello se desempeñó como director general adjunto de operaciones y programas sectoriales y de 2013 al 19 ocupó los cargos de director de análisis y promoción de inversiones, director de productos financieros, gerente de gobierno corporativo, gerente de nuevos productos y procesos y coordinador de proyectos. Experto sin duda en evaluación de proyectos de inversión y créditos para el sector rural y agroindustrial, desarrollo y administración de programas multinacionales, coordinación de auditorías legales, financieras, contables, así como procesos de adquisiciones. Y ha participado en consejos de administración, foros de capital de riesgo y financiero en micro, pequeñas, medianas empresas y foros en el sector agroindustrial. Héctor, un gusto tenerte en la Federación de Economistas, en el Colegio de Economistas del Estado de Veracruz. Hoy, Héctor, en el Día del Economista, creo que nos honra mucho con tu presencia. Te comento, Héctor, que están escuchándonos aquí en el Estado de Veracruz, además de todos los invitados en la República, dos instituciones académicas, una, y le damos el agradecimiento a la Universidad Cristóbal Colón en la sección de Business School, la licenciatura en economía y demás licenciaturas que nos acompañan el día de hoy, gracias a la maestra Ángela Pereira y a la doctora Miriam Flores, y también en la Universidad Veracruzana, en Campus Jalapa, donde está la Facultad de Economía. Muchísimas gracias a todas las autoridades y a los miembros del colegio que nos dan la apertura para llegar hasta Jalapa, a los estudiantes, colegas futuros de nosotros, los economistas. Adelante, Héctor, por favor. La idea es tener una charla entre 35 40 minutos y posteriormente una serie de preguntas, tanto del público como de nosotros, para tratar de consolidar la participación en una hora. Muchas gracias. Bienvenido a la coyuntura, Héctor, nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Rogelio, Jorge, Eva y a todos los que nos acompañan en esta conferencia. Muchas gracias por la invitación por parte de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana para que podamos compartir un poco de lo que es FOSIR y en especial, o sea, el instrumento de capital de riesgo, que es lo que operamos aquí como un instrumento diferente, justo es hecho la institución para apoyar al campo mexicano con todas las vicisitudes que se presentan en él a lo largo de la historia. Nada más quisiera confirmar si ya se está viendo la presentación. Perfecto. Entonces, iniciamos. Eh, un poco voy a poner en contexto el ambiente de negocios que se está presentando actualmente en el sector agroindustrial en México. En cuanto a condiciones macroeconómicas y financieras, estamos viviendo en un periodo de incertidumbre, especialmente por el tema de la imposición de los aranceles en Estados Unidos. Esta política que está afectando al campo mexicano por no saber qué tipo de aranceles se van a presentar el día de mañana, en qué tipo de productos, cuándo sí y en qué cantidad, está afectando la planeación de las empresas del sector rural y agroindustrial para las que se dedican a la exportación a Estados Unidos, que es nuestro principal cliente comercial. Este mismo efecto está pegándole al tema del acceso al financiamiento al sector. ¿Por qué? Porque los fondeadores, los que otorgan financiamiento ante esta incertidumbre y esta no conocer las expectativas de lo que va a pasar a mediano plazo en el sector, están limitando el flujo del financiamiento al campo, esperando que la situación económica sea un poco más estable para poder proyectar en qué condiciones se va a poder otorgar el financiamiento. Adicionalmente, en México, el tema de la salida de la financiera rural como una fuente de financiamiento al campo también le ha estado pegando al sector agroindustrial en México. En cuanto a temas de tipo de cambio, en los últimos años se ha presentado un peso fuerte. El peso fuerte apoya a aquellas empresas que se dedican a la importación,
pero aquellas que son exportadoras y que son gran parte de la fortaleza del campo mexicano, les ha pegado mucho en reducirle los márgenes de operación. Con esto han salido muchas pequeñas y medianas empresas y se mantienen algunas medianamente grandes o que han tenido que fortalecer mucho y profesionalizarse internamente para poder soportar todos estos vaivenes y esta reducción de margen operativo. Por otro lado, en cuanto a temas de recursos naturales y cambio climático, es una realidad que hoy en día tenemos que tomar en cuenta. Ya el cambio climático nos está pegando en muchos aspectos. Digo, por ejemplo, en México es bien conocido los temas de estrés hídricos. Los últimos años hemos pasado por temas de sequía. A inicio de este año también ha habido sequías en diferentes áreas, luego seguidas por lluvias extremas que generan riesgos operativos que antes no se habían visto. Entonces, como comentaba Rogelio en un inicio en su plática, en este papel que se tiene por parte de de los economistas para analizar los datos del pasado y poder hacer proyecciones al futuro, esto nos está complicando mucho porque ya el poder hacer proyecciones con bases históricas en temas climatológicos, o sea, es muy complicado porque estamos viviendo una nueva realidad, un cambio climático que nos está trayendo factores adversos hoy en día que antes no se presentaban. Por otro lado, tenemos la presión de los mercados internacionales para adoptar modelos de producción que reduzcan el impacto ambiental o la huella ambiental en temas productivos. Esto va a implicar que que las empresas realicen nuevas inversiones para acceder a generación de energías o ocupar energías limpias como la eólica, la energía solar, modificar procesos productivos que reduzcan el consumo del agua, que eficienticen los procesos, y esto va a generar la necesidad de nuevas inversiones ante un mercado con incertidumbres que ya habíamos comentado que tiene limitado el acceso al financiamiento. Pero por otro lado, o sea, esta nueva situación también abre nuevas oportunidades. Se está creciendo la demanda de productos que cumplan con estándares ambientales y sociales y que demuestren que sus cadenas cada vez sean más sostenibles. O sea, esto es que las empresas que están ya vendiendo en mercados como en la Unión Europea o en Estados Unidos, durante toda su cadena productiva, o sea, desde el inicio, tengan que cumplir con aspectos ambientales y de revelar todo el impacto que están haciendo o sea, el impacto ambiental que su operación está generando. Las empresas que entiendan esta parte y logren adoptar modelos limpios que permitan eh, que su operación se adapte o mitigue, o sea, el impacto al medio ambiente, van a poder aprovechar algunas oportunidades como el acceso al financiamiento verde. En el mundo ahorita hay muchos recursos que tienen la idea de financiar con tasas preferentes y en condiciones preferentes a todas aquellas actividades que logren demostrar esta adaptación o mitigación al cambio climático. Por otro lado, tenemos los temas de normativa internacional e inocuidad. Es muy conocido actualmente el tema del gusano barrenador para el caso del ganado bovino. Estos temas de inocuidad hay que tenerlos muy controlados a nivel nacional para que el campo mexicano no se vea afectado y no genere mayores incertidumbres. Cabe mencionar que el trabajo que ha hecho Senacica en la historia de México ha logrado que México esté catalogado dentro, creo que son los únicos 5 países, uno de los únicos 5 países que tiene registros de inocuidad en todos los alimentos, en toda la cadena alimenticia y puede exportar a cualquier parte del mundo. Esto es algo que debemos de cuidar como política de parte del gobierno. Y por otro lado, se están dando también modificaciones al marco normativo, todo alineado al tema climático, del cambio climático, como es la parte de la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Son 17 objetivos que tienen que ver con impacto social, con niveles de mejorar el nivel de vida de la población, temas de salud, temas de impacto ambiental, uso de agua, energías limpias, etcétera. Y son algunos de estos objetivos generan compromisos a nivel nacional que el gobierno mexicano también está obligado a cumplir y actualmente, o sea, se está aplicando lo que se llama la taxonomía sostenible de México, con lo cual nos vamos a ayudar para encontrar aquellas actividades económicas que permitan cumplir con los compromisos que tiene México para mitigar el cambio climático y lograr los compromisos de ahorro de emisiones de carbono a la atmósfera y de gases de efecto invernadero. Todo esto es más o menos para poner en un contexto de cuál es el ambiente de negocios en el sector que estamos presentando ahorita. Pero todos estos problemáticas que tenemos el día de hoy realmente no son tan nuevas. Esto se viene enfrentando el campo mexicano desde muchísimos años atrás y de ahí es donde surge la necesidad de construir una entidad como es el FOSIR. Como bien comentó también Rogelio hace un momento, nosotros somos un agente financiero especializado que pertenecemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pertenecemos a la banca de desarrollo y nuestro objetivo es y mandato es promover la capitalización del sector rural y agroindustrial a través de instrumentos de inversión de largo plazo que permita apoyar proyectos viables que sean productivos y rentables priorizando en todo momento la generación de valor, pero no nada más para las empresas, sino también para la sociedad. Poniendo un poco cuál es la historia que ha recorrido el FOSIR, o sea, hasta el día de hoy, tenemos que la institución se creó en 1993, operando capital de riesgo en primer piso. Ahorita voy a entrar a explicar lo que es el capital de riesgo. Simplemente nuestra operación en primer piso quiere decir que nosotros invertíamos de manera directa en empresas del sector rural y agroindustrial en México. Así estuvo operando hasta el año 2002, cuando se empezaron a desarrollar mecanismos de instrumentos de deuda mezanín, como deuda convertible, cuasi capital, deuda subordinada, que son instrumentos de deuda un poco más compleja que la deuda tradicional, que únicamente es dar un crédito con una garantía. Esta tiene algunas características especiales, como por ejemplo la deuda convertible. Es un crédito que si se cumplen algunas condiciones, el FOSIR tenía la opción de convertir esa deuda a capital, esto es convertirse en socio de la empresa. También en el 2004, la institución empezó a administrar programas con recursos de terceros. Esto con la visión de apoyar no nada más a las empresas de nuestro sector, sino a las MIPYMES del país. Y para esto desarrollamos más de 12 diferentes instrumentos financieros que apoyaran a las MIPYMES dependiendo las necesidades que éstas tuvieran. Una vez más, o sea, el FOSIR estaba innovando en el tipo de instrumentos con los cuales está operando, diferentes a la deuda tradicional que operan los bancos comúnmente. En el 2006, por mandato de la Secretaría de Hacienda, empezamos a operar en el segundo piso. Ya les había comentado, en el 1993, primer piso quería decir que nosotros invertíamos de manera directa en empresas del sector rural y agroindustrial. Y el segundo piso quiere decir que nosotros ahora tenemos que invertir a través de lo que llamamos intermediarios financieros de inversión de capital o conocidos en el sector como en el sector de capital privado como fondos de capital privado. Esto es, FOSIR invierte como un inversionista en un fondo que tiene un pool de inversionistas, se junta una bolsa de inversión y es este fondo a través de una empresa administradora la que busca proyectos que sean rentables para ser invertidos de manera temporal, ayudarlos a crecer, a fortalecerse y después de un tiempo salirse de este proyecto para buscar nuevas inversiones. Así hemos estado operando del 2006 hasta la fecha y en el 2022 iniciamos con adoptar las políticas
ASG, que, o sea, por sus siglas son ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Históricamente, el FOSIR siempre ha apoyado la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas en las que participa, ya sea de manera directa o a través de los fondos de capital privado donde invierte. Actualmente, a todos nuestros programas y políticas y donde estemos, adicionalmente el tema de gobernanza, estamos comprometidos con implementar acciones que fortalezcan los temas ambientales y sociales donde esté participando el FOSIR. Con toda esta historia es donde nos encontramos al día de hoy. El FOSIR es reconocido como un líder especializado en el sector de capital de riesgo con la especialización en los sectores rural y agroindustrial, que son sus sectores objetivos, con más de 30 años de experiencia. Somos el primer fondo de inversión especializado en estos sectores en México y el único del gobierno federal. Participamos, como ya comenté, a través de intermediarios financieros de inversión de capital o fondos de capital privado. Promovemos los procesos de profesionalización a través de la adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo y adicionalmente por el reconocimiento que se ha ganado la institución, podemos proveer también de servicios de administración de fondos de capital privado, administración de cartera de fondos en temas rurales y agroindustrial y también gestionamos programas de financiamiento y de garantías con recursos, ya sea de gobierno federal o de inversionistas nacionales o internacionales. Adicionalmente, bueno, actualmente estos son los instrumentos que operamos. Capital, como ya lo dije, en segundo piso para el sector rural y agroindustrial a través de estos intermediarios financieros de inversión de capital. Tenemos un programa de asistencia técnica a través del cual nosotros promovemos que los fondos en los cuales invertimos y las empresas que son invertidas a través de estos fondos implementen las mejores prácticas de gobierno corporativo. Y actualmente esta asistencia técnica también está cubriendo los temas ambientales y sociales. Eh, Tenemos actualmente la administración de fondos de capital privado y otorgamos el servicio de administración de programas a terceros, actualmente con recursos de la Secretaría de Agricultura y recursos de Secretaría de Economía. Todo para fortalecer el campo mexicano. Ahora, hablando del capital de riesgo en específico, ¿qué es el capital de riesgo? Esta definición me gusta porque tiene muchos elementos importantes que a mi entender conjuntan muy bien lo que es el capital de riesgo. Dinero que es aportado por inversionistas profesionales que invierten de manera temporal con una visión de largo plazo en empresas con gran potencial de crecimiento. Veamos, aquí lo menos importante de este esquema es el dinero. El capital de riesgo, si me permiten irme un poco a la historia, nace a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay en el ecosistema algunos elementos muy importantes. Se había hecho mucho desarrollo en investigación, en tecnología para la guerra y había muchos recursos líquidos en la economía de los Estados Unidos con inversionistas profesionales. Entonces, estos inversionistas profesionales toman esta investigación, estas ideas, ven cómo las pueden implementar en el mercado y entonces con su experiencia y sus recursos toman estas ideas para crear nuevas industrias, nuevas empresas y de aquí crecen, o sea, empresas con mucho potencial y empiezan a tener altos niveles de rendimiento en poco tiempo. Para poner un ejemplo de este tipo de tecnología aplicada al uso común, está el horno de microondas. Esto fue un desarrollo de investigación de guerra del ejército de Estados Unidos que luego fue implementado al día en día de las personas comunes y contamos ya prácticamente en cualquier hogar con un horno de microondas. Entonces, la idea es que estos inversionistas profesionales que ya
corrieron la milla, que ya tuvieron éxitos, tuvieron fracasos, que saben cómo hacer el negocio, por dónde evitar algunos fracasos, cuáles son las rutas más rápidas y eficientes para lograr sus objetivos, puedan acompañar de manera temporal a otros inversionistas que tienen sus negocios potencial de crecimiento, hagan crecer este negocio lo más rápido posible para después salir de este negocio con un rendimiento para el inversionista profesional que participó con ellos. La idea no es quedarse en las empresas, sino sacarle el mayor jugo posible en el menor tiempo posible también. ¿Cómo se logra esto? Justamente estos inversionistas profesionales participan junto con el equipo de administración de la empresa que va a ser invertida de manera activa en los cuerpos de gobierno corporativo, es decir, su asamblea de accionistas y su consejo de administración, para apoyar a la dirección de las empresas que son financiadas y llegar lo más rápido al éxito o al tamaño de empresa que ellos están buscando para después buscar una desinversión que les generen rendimientos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Incrementar significativamente el valor de las compañías en las que se invierte. Si lo vemos de una manera coloquial, o sea, esto es compra barato y vende caro. Digo, lo podemos ver como una compraventa de autos. Tú compras un auto que necesita que se le invierta un poco y le inviertes un poco en hojalatería, pintura, le arreglas dos, tres detalles mecánicos, le cambias las llantas, lo enceras, lo lavas y luego lo sacas al mercado y le vas a poder sacar mucho más jugo, o sea, un valor más alto, un precio más alto que el precio en el que fue adquirido. Esa es la idea del capital de riesgo, tomar empresas con alto potencial de crecimiento y llevarlas a su máximo crecimiento en el menor tiempo posible para que después tú tengas rendimientos en tu inversión. ¿Cuál es la diferencia esencial entre este instrumento de capital, o sea, que es muy diferente a la deuda tradicional? Eh, Básicamente, entramos a la parte de la estructura financiera. El capital viene a fortalecer la parte del capital social de la empresa. No se refleja en el lado de los pasivos. Y normalmente una empresa, digo, dependiendo del sector, digo, como buenos economistas todo va a ser depende, ¿verdad? Pero dependiendo el sector y el tipo de empresa, una empresa se ve mejor si su nivel de capitalización es más alta que el nivel de deuda. Entonces, el que estemos participando y fortaleciendo el nivel de capital de la empresa va a hacer que ésta se vea un tanto mejor a que entremos al lado del pasivo y se vea una empresa más apalancada. En el tema de los flujos, el capital de riesgo no presiona los flujos que genera la empresa. Cuando uno contrata una deuda, normalmente con la deuda viene una tabla de amortización donde se tienen que pagar intereses y te van a dar un calendario en el cual tú generes o no generes flujo, estás obligado a ir pagando tanto capital como intereses de este crédito. El capital no entra así, el capital de riesgo entra al capital, es paciente y se va a mantener durante el periodo pactado entre 5 o 7 años o lo que se haya pactado en la empresa y no va a presionar ni va a requerir de los flujos que esté generando la empresa. Entonces, esto para una inversión de largo plazo es muy buena porque va a dar la oportunidad de que se realicen las inversiones, se terminen de implementar, que se ponga a prueba, o sea, todo el equipo, que se salga a mercado para después que se genere flujo y con estos flujos la empresa pueda generar rendimiento, sea más atractiva y en su momento pueda recomprar la participación accionaria de este instrumento. En cuanto al riesgo, bueno, o sea, la diferencia entre el riesgo es, o sea, con la deuda es directamente proporcional hacia dónde vaya. Entre más capital se invierta en una empresa, más riesgo va a haber para los accionistas. Entre más deuda se invierta, más riesgo va a haber para los acreedores. Y en cuanto a la toma de decisiones, o sea, ahí es lo más evidente de todos.
Una vez que te dan la deuda, mientras tú vayas pagando tu crédito, tu acreedor no se va a molestar en voltearte a ver. El día en que tú caes en un default o no le estás pagando a tu acreedor, entonces ellos se van a preocupar, se van a voltear a ver qué es lo que está pasando y en caso de que esté muy emproblemada la empresa, van a ejercer sus garantías y van a ellos a cobrarse el crédito. En el caso de capital de riesgo, no es así. En el momento en que una empresa empieza a tener problemas, se duplica el trabajo para los inversionistas de capital de riesgo, porque su rendimiento depende que la empresa le vaya bien. Entonces, cuando la empresa empieza a caer en problemas, los inversionistas de capital de riesgo tienen que estar junto con el equipo directivo tomando decisiones para darle la vuelta al barco y retomar el crecimiento de la empresa. Entonces, esta es la mayor de las diferencias que tienen estos instrumentos. Ahora preguntémonos, ¿qué es mejor, capital o deuda? La verdad es que dependiendo de la empresa tenemos que buscar ese equilibrio entre capital y deuda, esa estructura que nos ayude a maximizar los rendimientos para los accionistas. Entonces, no son instrumentos antagónicos, o sea, son instrumentos complementarios. ¿Cuál es el modelo de inversión que tiene el FOSIR con todo esto comentado? Como se había dicho, el FOSIR participa en segundo piso. Esto quiere decir que requerimos de un vehículo de inversión o un fondo de capital privado que tenga dentro de su tesis de inversión el invertir en el sector rural y agroindustrial. De esta forma, el FOSIR puede aportar recursos hasta el 35% del compromiso de inversión del fondo y va a estar complementados estos recursos con una serie de inversionistas, pueden ser nacionales, internacionales, personas físicas, institucionales, family offices, fondos de fondos, etcétera. La idea es que este vehículo de inversión, que es un fondo de capital privado, esté operado por una empresa administradora. Esta empresa administradora es un equipo, como ya había mencionado, de profesionistas, inversionistas con experiencia en el sector donde nos van a invitar a invertir, una experiencia probada que de cierta manera pueda ayudarnos a mitigar los riesgos de no alcanzar los objetivos del fondo y los rendimientos comprometidos a través del fondo. Esta empresa es la que va a estar encargada de buscar los proyectos, analizarlos, presentarlos a sus órganos de decisión, acompañarlos durante todo el momento, negociar la desinversión y reintegrar los recursos que reciba por los ingresos de las ventas de las acciones de estas inversiones a los inversionistas originales con los rendimientos pactados. Ese es un modelo tradicional. O sea, realmente para el sector rural y agroindustrial, eh, esta industria no la volteaban a ver por todos los riesgos asociados al sector. Cuando uno se paraba en foros de capital privado en México y en otros lados del mundo y hablaba del sector rural y agroindustrial, normalmente todos se volteaban porque buscaban más temas de tecnología, de infraestructura, hotelería, energía, que son los temas tradicionales en los cuales invertía este sector. Recientemente, como ya comenté, con los temas, los compromisos, los ODS de la ONU, con todos los temas de cambio climático, con las expectativas de que eventualmente va a haber problemas de generación de alimento para mantener a la humanidad en 30, 50 años, el campo empieza a tomar una relevancia muy, muy fuerte. Y entonces ya hay fondos en los cuales podemos invertir en este esquema que presenté anteriormente. Pero cuando no había eso, nosotros desarrollamos un esquema mediante el cual creamos los primeros fondos de capital privado en México enfocados al sector rural y agroindustrial. Estos se denominan FICA, Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios. Actualmente, del 2006 a la fecha, ya hemos desarrollado 9 fondos de este tipo
donde el FOSIR funge como empresa administradora, además de ser inversionista del fondo. La característica especial de estos fondos es que operan bajo un esquema tipo matching fund, como se le conoce en la industria de capital privado, que es inversiones que están atadas donde el inversionista que participa en el fondo está atado a una inversión en específico en una empresa. ¿Cómo cumplimos esto? La empresa que está solicitando la participación del FICA con ellos, los accionistas de esta empresa aportan sus acciones al fondo para que el FOSIR pueda bajar recursos líquidos a la empresa y ahora el fondo es el que es el accionista dentro de la empresa. Los accionistas originales se convierten en inversionistas en el fondo junto con el FOSIR y así operamos para todas las empresas, con la característica de que el inversionista de la empresa uno únicamente está asociado al riesgo del futuro de su empresa. El FOSIR participa en el riesgo del portafolio de todo el fondo y es como se opera actualmente. Tenemos dos FICAs en etapa de inversión en este momento bajo este esquema y tenemos 7 fondos bajo el esquema tradicional que expliqué anteriormente. ¿Cuál es el impacto que tiene FOSIR a nivel nacional? Bueno, a través de las inversiones que hacemos en los FICA, tenemos presencia en 22 de los 32 estados de la República. Y si contamos las inversiones en todos los intermediarios financieros, alcanzamos una presencia en 28 de los 32 estados a nivel nacional y también en algunos países de Latinoamérica porque los intermediarios financieros tradicionales que comenté, en los cuales tenemos inversiones, algunos dentro de su tesis de inversión tienen la facultad de invertir en otros países de Latinoamérica. La condicionante de nuestra inversión es que por lo menos 2 pesos por cada peso aportado de FOSIR se invierte en México y en los sectores objetivo. Normalmente aportan mucho más que eso los fondos tradicionales. ¿Cuál es el valor agregado que genera el FOSIR bajo estos instrumentos? En primera instancia está el tema de gobierno corporativo. El gobierno corporativo no es más que la manera en que una empresa se gobierna. Y hay una serie de mejores prácticas en la industria de gobierno corporativo que ayudan a que las empresas se profesionalicen y sean más resilientes ante eventualidades en la economía. Hemos comprobado nosotros en primera mano que las empresas que adopten estas mejores prácticas y logren profesionalizarse son más fuertes, más resistentes y alcanzan de mejor manera rendimientos para los inversionistas que están participando en ellas, con todo el impacto, o sea, de externalidades positivas que generan tanto para la sociedad como para sus clientes, sus proveedores, o sea, y los mismos inversionistas. Por otra parte, dentro del valor agregado está la parte de las redes de negocios que se pueden generar. FOSIR tiene ya más de 30 años como una institución operando en este sector. Y con estos 30 años de experiencia, hemos logrado generar redes de negocios con instituciones financieras, con despachos jurídicos, con la banca de desarrollo, con gremios empresariales de diferentes sectores, con firmas especializadas de consultorías que puedan apoyar a las empresas en las cuales estamos invirtiendo a través de los fondos de capital privado. Otro de los beneficios que podemos otorgar es el acceso a programas institucionales. Como bien había mencionado, operamos recursos de Secretaría de Agricultura que ayudan a las empresas que están siendo financiadas a través de los FICA con el instrumento de capital de riesgo. Y por último, pues, más de 20 años de administración como empresa administradora que ponemos al servicio de las empresas en las cuales estamos participando. Dentro de los instrumentos que ya había comentado que habíamos generado, o sea, a través de la administración de recursos de terceros, para nada más evidenciar un poco la versatilidad que tiene la institución y las diferentes necesidades
que tiene el sector de instrumentos que no sean clásicos. Pongo esta lámina en la cual podemos ver que el FOSIR ha operado proyectos productivos, ha operado financiamientos para proyectos emergentes, para cuestiones con cámaras, programas especiales apoyados con cámaras empresariales, opción PYME, capital semilla, mercado de deuda, cobertura de deuda, programas con franquicias y garantías también. O sea, y actualmente seguimos tratando de innovar con instrumentos novedosos que no sean tradicionales y que apoyen al sector objetivo, que es el sector rural y agroindustrial de FOSIR, y atraer capitalización a estos sectores. Digo, actualmente, o sea, también dentro de la historia del FOSIR comenté la relevancia que tiene la implementación de políticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. ¿Y esto por qué? Tradicionalmente, los proyectos que llegan a buscar recursos al FOSIR o llegaban a buscar recursos al FOSIR, venían con un plan de negocios en el cual tenían contabilizada el tamaño de una inversión y una estrategia de negocio que los ayudara a alcanzar sus objetivos en cuanto a crecimiento de mercado, mejorar el tipo de logística, conseguir economías a escala, desarrollar nuevos productos, incrementar la capacidad de los que ya estaban produciendo, con la idea de maximizar el rendimiento de la inversión de sus accionistas. O sea, ese era el objetivo primordial. Pero ¿qué pasa con este instrumento? Este instrumento de manera adicional tiene externalidades positivas, como cuáles. En el tema de la empresa, este tipo de inversión de largo plazo para mejorar la empresa y hacerla crecer, trae consigo la creación y conservación de empleos directos. También el tema de capacitación del personal que está participando en la empresa. Mejores prácticas productivas que van a impactar, o sea, al medio ambiente, al tema social también. Temas de igualdad de género, cuidado al medio ambiente, adopción de energías limpias, reducción de combustibles fósiles, reducción de uso de recursos no renovables y reducción de residuos. O sea, todo esto son externalidades positivas que históricamente el FOSIR no estaba midiendo y tampoco lo veía como un objetivo dentro de sus inversiones. De manera adicional, estas empresas y estas externalidades positivas no quedan ahí, brincan a la sociedad a través de la generación de empleos indirectos, incremento en el ingreso, temas de educación, seguridad, salud y todo lo que estas empresas ancla empiezan a desarrollar en las comunidades donde se establecen estas inversiones. Y es por ello que actualmente el FOSIR, a través de estas políticas ambientales, sociales y gobernanza, está comprometido de manera social con crear una fuente de financiamiento que deba impactar de manera positiva a la sociedad, en especial a las poblaciones más vulnerables. También tiene un compromiso ambiental, apoyando proyectos productivos que implementen tecnologías o metodologías de producción que ayuden a minimizar el uso de recursos del medio ambiente, reduciendo así nuestra huella de carbono. Y por último, el tema de gobernanza corporativa, fortalecer estas empresas a través de la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo que ayuden a que todos estos impactos ambientales y sociales se den por más tiempo y en un ambiente más amplio. Y con esto estaría finalizando la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por todo el panorama que nos da sobre el fondo de capitalización y ahorita inversión del sector rural. Varias preguntas, Héctor, que los estoy tratando de consolidar para darle pie también a los estudiantes que nos están escuchando y viendo en diferentes instituciones y también darle las gracias a la UNAM. Te comento que también está a través del doctor Juan Manuel Vargas Romero, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que también mandan a saludar y son parte de este proyecto que estamos levantando. Héctor, perspectivas y desafíos futuros. Tratando de estructurar preguntas es, ¿cuáles consideras, en este caso, cuáles serán los
principales desafíos y oportunidades de financiamiento del campo mexicano. Hay situaciones que quizás están en la prensa, en temas de campo, en temas coyunturales que a veces nublan cuál es la visión que se tiene por parte de las autoridades del campo y qué papel debería jugar en este caso las políticas públicas, los gobiernos estatales, los gobiernos locales. El instrumento es técnico, el instrumento es financiero. ¿Cómo aterrizarlo? También motivando a los estudiantes que están ahorita en sus últimos semestres de la carrera de economía y que quizá quieran hacer proyectos de tesis, proyectos de titulación enfocadas al campo. ¿Cuál es la perspectiva, Héctor, general? Yo sé que es un tema muy complejo, pero desde la perspectiva técnica, económica, financiera que tienen, ¿cómo lo vislumbran en los próximos 5 años? Muy buena pregunta. Es un desafío fuerte, desafíos para el sector. Creo que se mantienen, o sea, temas coyunturales y estructurales del sector. Lo primero es la percepción de riesgo que tiene el sector per se. Y actualmente con el tema del cambio climático, esta percepción de riesgos se puede ver incrementada. Para esto se necesitan instituciones que conozcan el sector, o sea, instrumentos financieros que estén adaptados a las condiciones específicas del sector con todas las particularidades que pueda tener cada aspecto productivo y cada sector productivo. O sea, no es lo mismo producir berries que producir mango, que producir limones, que producir ganado, y cada una de estas actividades tiene sus peculiaridades, sus particularidades y sus ciclos productivos. Entonces, no es tan fácil otorgar financiamientos de manera masiva con créditos tradicionales a estos sectores porque muchas veces no se alinean a sus necesidades. Entonces, lo primero es generar fuentes de financiamiento y que estén especializadas en este sector. Para eso, como política pública, digo, tenemos en específico Alfira que funciona y funciona bastante bien con tema de garantías que minimiza el riesgo de los fondeadores, o sea, en cuanto a primeras pérdidas, pero necesitamos todavía más y necesitamos también que por parte del sector, o sea, a veces suena complicado, pero un tanto la profesionalización y la educación financiera. El que conozcan cuáles son las fuentes de financiamiento que se tienen, las condiciones en las cuales puedan participar y la manera en que puedan generar asociaciones que los fortalezcan y les permitan dar un volumen o una masa crítica que les permita justamente acceder a estas fuentes de financiamiento con temas de garantía. Otro tema es eso también, el tema de la tenencia de la tierra, que puede ser un tanto complejo porque la tierra no puede otorgarse como garantía ante un crédito por el sistema de los ejidos. Entonces, realmente, o sea, es un tema donde se puede atacar por muchos lados. Hay mucho que se puede hacer. O sea, realmente los esfuerzos que estamos haciendo aquí de manera institucional es crear nuevos vehículos de inversión con nuevos instrumentos financieros que puedan atender, pero realmente también nuestro esfuerzo o sea, llega a ser muy pequeño el impacto que podemos hacer para las grandes necesidades que tiene el sector en general. Otro tema a tardar es justo la adaptación al tema del cambio climático. O sea, esta puede ser una fuente muy fuerte de financiamiento para el sector. En la manera en que los productores entiendan que desarrollar modelos de operación que además de rentables mitiguen el impacto de la huella ambiental en generación de carbono o que reconviertan suelos o que se adapten mejor a los cambios climáticos, eso les va a permitir acceder a financiamientos verdes con mejores tasas, en mejores condiciones, pero también esto lo pueden vender como un ingreso adicional. O sea, el tema de captura de carbono, ya hay mercados de carbono donde pueden acceder y esto le genere un ingreso adicional a las unidades productivas.
Entonces, pero aquí otra vez se necesita la fortaleza de los productores, la unión de los productores para tener una masa crítica que les permita acceder a este tipo de mercados. Tienes cerrado tu Tu micrófono. micrófono, Jorge. Discúlpame, estoy tratando de estructurar otra pregunta del auditorio y va muy ad hoc a lo que estás planteando. En primer lugar, el campo mexicano está conformado en la mayoría por pequeñas y medianas empresas. Esto lo hace, no, lo hace muy complejo entrar quizá en esquemas de financiamiento. Nos comentan también, este año el presupuesto de egresos de la Federación aproximadamente 449 millones que se va a FOSIR. Hay temas estructurales, temas coyunturales que se tiene que afrontar. El sector enfrenta desafíos. ¿Cuál es esta perspectiva en términos de cómo enfrentar el 2025 en términos presupuestales, en términos de cómo empezar a colocar más financiamiento, sabiendo que el sector en sí está padeciendo y está, como bien lo decías, en pequeñas y medianas unidades que probablemente sea de difícil acceso, Héctor? Mira, es un tema que, digo, en mi muy personal punto de vista, o sea, el gobierno federal no puede hacerlo solo. O sea, es un tema donde el gobierno federal tiene que estar acompañado sí o sí del sector privado para fortalecer eh, los esfuerzos que se hagan. Digo, sé que el presupuesto para el campo es corto para las necesidades que se tienen, pero digo, si no recuerdo mal mi definición de lo que era la economía en aquellos años mozos en que la estudié, es la asignación de recursos limitados para fines ilimitados. Y el presupuesto obedece a lo mismo. El presupuesto es limitado para fines ilimitados. Se requiere mucho más presupuesto para atender todas las problemáticas que tenemos como país. Se tiene que hacer de la mejor manera y de la manera más eficiente. Tomando en cuenta el presupuesto que se tiene, o sea, reitero, hay instituciones como FIRA, como la Financiera Nacional de Desarrollo y algunas otras iniciativas por parte perdón, o sea, FIRA, FOSIR, FIRCO y algunas otras iniciativas del gobierno federal que están tratando de promover el financiamiento al campo. O sea, se tiene el Plan México a través del desarrollo de polos productivos, en los cuales la agroindustria es un tema prioritario en 8 de 10 estos corredores productivos, con la idea de atraer inversiones internacionales con empresas ancla que ayuden a fortalecer el ecosistema y apoyen a la generación de nuevas pymes que se alineen a estas cadenas productivas del sector agroalimentario y que a través de estas iniciativas puedan acceder a financiamiento, ya sea de los programas de gobierno federal o a través de la banca privada. Digo, es una misión imposible si lo dejamos únicamente para el gobierno. Me ha tocado participar en diferentes foros donde estamos, perdón, actuando de manera coordinada, tanto el sector privado como el sector público, para tratar de llevar financiamiento a las MIPYMES mexicanas. Gracias, Héctor. Ahorita le cedo la palabra, están en la Universidad Cristóbal Colón también con preguntas y si gustas, nada más te recopilo las de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Si pudieras concluir con algunos proyectos relevantes que hayan financiado en la parte agroindustrial y si tienes de Veracruz, mejor, o si algunos en específico, me lo piden muy focalizado. Y doy pie, si gustas, a Jorge Acosta, quien es el presidente del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz y tesorero de la Federación, quien está en la sede de la Universidad Cristóbal Colón, que también tenía un bloque de preguntas. Si quieres, con esa sintetizamos para poder cerrar la charla. Adelante, Jorge, por favor, si me estás escuchando. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Sí, gracias.
Gracias. Buenas tardes, Héctor Piña. Muchas gracias por tan importante conferencia. Nos encontramos aquí en la Universidad Cristóbal Colón. Agradezco a la maestra Ángela María por el apoyo que nos brinda. Estamos en el área de negocios con un buen número de estudiantes que estuvieron muy atentos a este tema. También agradecer a la maestra Narda Garrido en Jalapa, directora de la Facultad de Economía, que pues amablemente, por ser Día del Economista, se están realizando allá una serie de eventos y entre ellos precisamente esta importante tema que hoy se está tratando. Tengo aquí a un estudiante que le gustaría hacer una pregunta. Voy a pasarle el micrófono. Muchas gracias, Héctor, por tu exposición. Con todo gusto. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, mi nombre es Brandon Peña, estudio Mercados y Negocios Internacionales. Tenía pensado hacer una pregunta, pero ya la contestaron hace ratito. Entonces, la pregunta que formulé anteriormente es, bueno, ahorita, ¿qué tan común es que las empresas del sector agroindustrial se acerquen para usar los instrumentos de deuda? Y a comparación de los fondos de inversión que ya conocemos, ¿qué tanto riesgo existe, pues, en este aspecto? yo, ¿qué tan común es? La verdad, como se mencionaba anteriormente, el sector rural y agroindustrial ha venido cambiando en últimas fechas. O sea, no, ya nos estamos encontrando cada vez más con empresas que están participando segundas o terceras generaciones de los fundadores de estas empresas, que son ya profesionistas que tienen estudios pues, profesionales con conocimiento de instrumentos de deuda y que están convencidos de que la participación con capital privado puede ayudar a fortalecerlos a través de implementación de gobierno corporativo, que es lo que ayuda a profesionalizar mucho a las empresas. Entonces, cada vez encontramos un poco más, pero realmente todavía, o sea, el sector en general está lleno de empresas familiares donde, digo, pues coloquialmente hablando, son dirigidas por lo que llamamos como hombre orquesta, que es el que se dedica a decidir qué es lo que se va a comprar, qué se va a vender, cuándo, cómo, dónde, y toma todas las decisiones no de manera colegiada, y cuando se le invita a participar en un esquema de financiamiento como este, le cuesta mucho trabajo soltar la toma de decisiones de la empresa para pasar a un esquema de toma de decisiones colegiada. Entonces, todavía estamos batallando un tanto con ese tipo de empresas, pero afortunadamente ya encontramos mucho más empresas que están dispuestas a tener la participación de inversionistas o de consejeros independientes dentro de su empresa para fortalecer la toma de decisiones. Este, digo, no sé si con eso contesté tu pregunta o requieras algo más. Uy, nada, todo bien, ahí no me veo. Todo bien. Gracias. Perfecto. Gracias. Y, Pues y muchas retomando gracias. la pregunta, Perdón, ya perdón. nada más, aquí desde Colón, muchas gracias nuevamente y buena tarde. Muchas gracias. Y atendiendo la otra pregunta que quedó en el tintero sobre los ejemplos de empresas invertidas, recientemente tenemos un caso de éxito, o sea, muy importante. Digo, no voy a decir nombres porque todavía estamos en el proceso de la empresa invertida a través de un fondo, pero una empresa de producción de pasta de aguacate, guacamole para exportación al mercado de Estados Unidos, que ha tenido un crecimiento, o sea, muy fuerte. Y todo gracias a la profesionalización con la que cuenta la empresa y su equipo directivo. Otro caso fue una empresa que se dedica a la fabricación de pan congelado para, o sea, para vender a través de cadenas de autoservicio a nivel nacional, en la cual también tuvimos, o sea, rendimientos muy altos. Históricamente puedo hablar de una empresa de producción de, de huevo, de carne de cerdo y de ave, de pollo, en la cual también
tenía esta figura del hombre orquesta, del el padre de familia que estaba encargado de la toma de decisiones de la empresa. Sus hijos profesionistas convencieron al papá de recibir el apoyo de FOSIR. Se implementaron mejores prácticas de gobierno corporativo. El señor así lo entendió y lo permitió. Normalmente el hijo mayor era el que estaba él como director general. Cuando se vio toda esta inversión, se vio que él ya no cumplía con las características para mantener la dirección general de la empresa y se le pasó la estafeta a un director general independiente que no era parte de la familia. Esto llevó a a la empresa a una etapa de crecimiento fuerte y una vez que él cumplió con estos objetivos, se cambió a este director general por el hijo menor de la familia, que asumió este rol y volvió a darle otro impulso a la empresa. De esta empresa salimos con unos rendimientos muy altos gracias a esta parte de la profesionalización. Y puedo citar otros ejemplos como producción de carne de res en Sonora, producción de café, muchos invernaderos, hemos participado en mucho tema de invernaderos también. Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. A nombre de la coyuntura, le cedo la palabra al presidente de la Federación de Economistas y también, Héctor, agradecerte a nombre de las tres universidades, la UNAM en la Ciudad de México, la Universidad Veracruzana aquí en la capital del estado, en Jalapa, y la Universidad Cristóbal Colón en el puerto de Veracruz. Gracias por compartir todo lo que hacen en las actividades profesionales día a día. Y le cedo la palabra a Rogelio Mirazo, presidente de la Federación. Muchas gracias, Héctor. Un gusto. Muchas gracias, Jorge. Simplemente, además de agradecer, Héctor, tu disposición y tu tiempo para con la Federación, para esta conferencia, simplemente recapitular, me parece que la relevancia de un ente, de una entidad como FOSIR, resulta particularmente importante, no solo por el rol que juega dentro del sector agropecuario nacional y en particular la agroindustria, sino por lo que representa el instrumento financiero que opera. Hoy por hoy hemos señalado en distintos foros y en distintas ocasiones que se requiere impulsar una política pública que fomente con miras de largo plazo la inversión y el desarrollo tecnológico para agregar valor. Yo creo que en ese sentido FOSIR cae perfectamente en esta definición de lo que se requiere para impulsar la capitalización y la generación de valor agregado. Si bien es un instrumento poco conocido y ciertamente complejo por cuanto a su estructura financiera, la verdad es que las bondades del capital de riesgo son muy importantes para el sector agropecuario en particular y en especial para aquellos proyectos que están en una etapa de transición para poder escalar o tomar escala y desarrollarse en términos de mercado. Hay aspectos que son fundamentales de lo que de lo que has comentado, Héctor. Primero, que los proyectos son ad hoc, o sea, el instrumento financiero que opera FOSIR no opera bajo reglas específicas, se adecua al proyecto de inversión que específicamente ponen sobre la mesa. Segundo, FOSIR sirve como un ancla para atraer capital privado. Entonces, el instrumento per se permite esta integración público-privada porque finalmente tiene un efecto multiplicador la participación de FOSIR en virtud de que con la inversión que aporta el fondo, bueno, levanta capital de inversionistas privados que son finalmente también los que invierten ya en los proyectos específicos y la necesidad de vincularse con la industria del capital, los propios productores o los empresarios del sector agropecuario y en particular la agroindustria, termina siendo también un elemento importante para retomar aquí la participación de la academia y por eso el interés de invitar a estas universidades que hoy nos acompañan, porque me parece que lo que se necesita es difundir el conocimiento
específicamente para impulsar instrumentos de esta naturaleza que finalmente lo que permiten o lo que posibilitan es subir capital, es decir, atraer inversión para detonar proyectos que generan un impacto positivo en la economía local y regional de la zona donde se desarrollan. Y como pregunta simplemente final, valdría la pena, Héctor, a lo mejor destacar cuál es el efecto multiplicador que están teniendo estas inversiones de capital, porque lo cierto es que, como bien señalaste, el presupuesto es finito mientras que las necesidades son ilimitadas, pero la aportación que finalmente hace Fossil con recursos de capital detonan una parte importante de inversión privada que finalmente se canaliza al sector y que tiene efectos benéficos, digamos, no solamente en términos de la inversión propiamente dicha, sino también en términos, pues, de la economía local que se beneficie con estas inversiones. ¿Podrías comentar o andar sobre este aspecto y desde luego volverte a agradecer tu participación en este foro? Sí, con todo gusto. Sí, tienes razón. Uno de los impactos y de las bondades que tiene ese instrumento para el gobierno federal es el efecto multiplicador con el que se cuenta. A través de los fondos de capital que operamos nosotros históricamente, que son los FICA, por el tipo de modelo de fondo, únicamente tenemos un efecto multiplicador de 3. Esto es, por cada peso que aporta el gobierno federal, hay 2 pesos de inversión en capital, únicamente en capital en las empresas apoyadas. Si a este efecto le agregamos el tema del financiamiento de las empresas, el efecto multiplicador puede crecer a 5, 6 veces. Ya en los fondos de capital privado que tenemos actualmente, hemos logrado conseguir a través de algunos fondos hasta un efecto multiplicador de 13. Esto quiere decir que por cada peso que aporta Fossil, hay 12 pesos adicionales que se están atrayendo a México para inversiones de largo plazo. Digo, y es, o sea, uno de los instrumentos que nosotros queremos desarrollar justo para buscar nuevas fuentes de financiamiento al sector con instrumentos de deuda que, como bien comentabas, o sea, hacemos dicho de manera coloquial, trajes a la medida. Nosotros tenemos que evaluar empresa por empresa, ver sus condiciones, sus características y adecuar el instrumento y sus necesidades, tanto de entrada como de salida, a las necesidades de esta empresa, en tanto plazo, montos y condiciones de participación. Es un instrumento muy, muy noble. Y antes de concluir, nada más quisiera aprovechar porque, o sea, groseramente no lo he hecho, felicitar a todos los colegas economistas hoy en su día. Muchas gracias, Héctor. Muy amable y Pues, como siempre, las puertas de la Federación están abiertas para ustedes cuando sea necesario. Es importante difundir las bondades de Fossil y del instrumento que opera. Muchas gracias de nueva cuenta y gracias a todos. gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que escucharon la ponencia. Y estamos aquí a sus órdenes también, o sea, en las oficinas del FOSIR. Cualquier duda, estamos con gusto para poderla resolver. Un saludo a todos y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a todos.